Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos una vez más al Centro de Estudios No Ágiles de la Fundación Orahaim. Qué gusto verles de nuevo, qué gusto estar con ustedes una semana más en este curso llamado Ética Universal. Ya estamos abordando nuestra quinta clase. Ya llevamos 5 clases de este bello curso llamado Ética Universal. Y me parece que ha sido un curso que nos ha llevado a nuevos horizontes para poder comprender un tema que parecería sencillo de primera instancia, si lo vemos de una forma ligera, pero nos hemos topado con retos, ¿cierto? Para poder comprender este concepto de ética y todavía apenas vamos a ver el tema de la universalidad, ¿no? Me gustaría que, bueno, para las personas que nos están viendo en YouTube, que a lo mejor es la primera vez que nos ven, recuerdo que esta es una clase que forma parte de una serie de clases en esta fundación de un curso que se llama Ética Universal. Tiene como objetivo el estudio del libro de Ética Universal, las leyes no ágidas, Ética Universal de las leyes no ágidas, teoría y práctica del rabino Shlomo Cohen. Y estamos todavía en la introducción, no hemos ni siquiera abierto ese libro para poder llegar al punto en el que nos encontramos actualmente. Hemos abierto primero un libro previo llamado Ética para Amador del filósofo español Fernando Savater, el cual nos ha llevado por un recorrido interesantísimo para la construcción de un concepto llamado ética, porque intentamos queremos abordar un concepto muy amplio, porque dice ética universal, pero antes de poder hacer ese o ingresar a ese concepto, estábamos como que un poquito perdidos, no sabíamos exactamente qué era la ética y de qué va la ética, cuál es la diferencia entre la moral y la ética. Y bueno, la Fundación Orahaim es una institución sin fines de lucro dedicada a la difusión del mensaje universal de la Torá y las 7 leyes universales. Dentro de este estudio y dentro de este sistema, dentro de esta actividad, dentro de esta práctica, la Fundación promueve el análisis racional, crítico, de todo tipo de pensamiento, aunque nos especializamos o promovemos mayormente la filosofía judía y el conocimiento que viene en la Torá para las naciones. También abordamos otros temas que no están propiamente vinculados con el judaísmo, pero que se aproximan de manera importante a algunas de sus reflexiones, de su sabiduría, del conocimiento que también se puede encontrar en las naciones y que nos ayuda a tener un criterio un poco más amplio y principalmente no doctrinal respecto a la sabiduría judía. Venimos de un proceso de adoctrinamiento en el que estuvimos condicionados a pensar, literalmente, ¿no? Muchos de nosotros estuvimos antes en algún tipo de organización, algún tipo de sistema religioso que adoctrinó nuestra mente, que lo que hizo fue ponernos condicionantes, si bien no podemos decir con todas sus letras de nos obligó, pero sí nos condicionó a no pensar, ¿no? A dar por bien o a dar por sentado muchas cosas de las cuales actualmente, pues estamos carentes de información. Y ahora que nos encontramos en un sendero monoteísta, el sendero monoteísta es un sendero de pensamiento crítico, de mucha reflexión, de mucha observación, muy similar a lo que puedes encontrarte en el método científico, la observación en las preguntas, la reflexión, el hacer un esquema, el estar haciendo anotaciones, preguntándote, poniendo en comprobación cualquier tipo de teoría, de tesis que tengas respecto a cualquier tema. Pues es algo totalmente innovador porque en las demás sistemas religiosos esto no sucede, porque están formados en dogmas, están formados en un sistema que no permite el cuestionamiento, que tiene sus estructuras muy bien definidas, muy bien cimentadas, que no articulan el pensamiento crítico, sino más bien, o por lo menos en la actualidad no lo articulan, ¿no? Con suerte en algún momento no era así, pero actualmente estas esferas religiosas y estas estructuras de orden ideológico llamado religión no, no dan cabida a la reflexión, a la
a a la reflexión y a la interrogación de de los mismos cánones de la religión. Sin embargo, cuando nos acercamos nosotros al pensamiento monoteísta por medio de un sendero religioso que es el del judaísmo, nos damos cuenta que existen otra perspectiva, existen otras formas de poder abordar el pensamiento y que el objetivo de un neo-monoteísta, una persona monoteísta, es la aproximación a su creador a través del conocimiento de la verdad y del desarrollo del ser. Y nosotros estamos en ese sendero, justamente en ese sendero nos encontramos ahorita. Y este libro del Rabino Cohen, que habla sobre la ética universal, propone justamente el andar sobre ese sendero ético universal, desde la perspectiva del judaísmo. Y nosotros propusimos primero hacer una reflexión sobre estos conceptos previos. ¿Para qué? Para que pudiéramos tener de una forma más tangible, un poco más clara, el concepto de ética. Y si bien hemos ya llevado 4 clases en este tema, no dejaré yo pasar la oportunidad para hacer un pequeño recuento de lo que hemos llevado hasta el momento y antes de pasar al concepto de universalidad, podamos hacer una reflexión sobre esta primera etapa que llevamos y me gustaría mucho escuchar los comentarios que tienen respecto del tema. ¿De acuerdo? Voy a hacer primero esta recapitulación de lo que llevamos para que nos demos más o menos una idea de qué es lo que hemos visto. El curso de ética universal tiene como objetivo general aproximarnos, conocer y aproximarnos de manera general al concepto de ética y la universalidad y su universalidad, ¿no? Este es el objetivo general del curso. Por medio del libro del Rab, Shlomo Cohen, que vamos a estudiar en profundidad en las próximas clases. Y a partir de este objetivo empezamos a explorar el concepto de ética, abriendo el libro de Fernando Sabater de Ética para Amador, un libro muy sencillo de leer porque tiene un lenguaje bastante cómodo, salvo su jerga propia del español de España, que a nosotros a lo mejor nos puede resultar un poco raro, pero bueno, es bastante sobrellevable y muy fácil de comprender. Y Fernando Sabater nos dice de manera inmediata, casi casi que al abrir el libro nos dice, para mí la ética es el adquirir un saber vivir. La ética es adquirir un saber vivir, es decir, distinguir lo bueno y lo malo a través de la experiencia, ¿no? Y poco a poco nos va llevando Fernando Sabater a una experiencia, en un devenir de conceptos que nos ayudan a comprender o a aclarar un poco y también a ponernos una situación más compleja cada vez esta definición. Porque dice, pues solamente es el arte del saber vivir, ¿no? Básicamente es saber vivir, pero ¿cómo sabes vivir? ¿Cómo vas a distinguir entre qué es un buen vivir y un mal vivir? Bueno, pues propone que primero todo lo conocemos a través de la experiencia, porque lo que nos hace bien lo consideramos como bueno y lo que nos hace algún daño, pues lo consideramos como malo. Sin embargo, esa capacidad de elegir es lo que realmente a lo que le llamamos libertad. Y ahí es cuando nosotros nos distinguimos de las demás especies, ¿no? Que no solamente es esta capacidad de comunicarnos que tenemos, este sistema de comunicación llamado lenguaje, que hemos desarrollado en torno de una cultura, en torno de una sociedad, en torno de una etnia, sino también es principalmente la capacidad que tiene el ser humano de poder elegir frente a lo contingente, frente a lo fenomenológico, frente a lo que le ocurre en la vida, ¿no? Es decir, tú puedes decidir qué actitud tomar y qué hacer respecto a las cosas que te suceden y que están fuera de tu control. La capacidad de elegir es la verdadera libertad del hombre y y la distinción que tiene versus los demás animales. Pero de qué realmente somos libres? Bueno, somos libres de elegir cómo reaccionar frente a las cosas que nos suceden, nos dice Fernando Sabater. Y también dice, ser libre de elegir para hacer algo no quiere decir que sea libre de hacer todo lo que yo quiera, sino desde el momento en el que yo estoy eligiendo, ya estoy discriminando, ya estoy eligiendo hacer algo y dejando de hacer otras cosas, porque no soy omnipotente, no puedo hacer todo.
sino solamente puedo hacer ciertas cosas que están dentro de mi alcance y que incluso voy discriminando cuando elijo elegir, ¿de acuerdo? Hay cosas que no dependen propiamente de mi voluntad, ¿no? Por eso es que nos tenemos que preguntar cuando hacemos algo, ¿por qué lo hacemos? Si estoy a punto de tomar una decisión, si estoy a punto de hacer algo, ya que tengo esta libertad de poder elegir, bueno, debo de decir, ¿cuáles van a ser mis parámetros de elección? ¿No? ¿Por qué voy a hacer lo que quiero hacer? ¿Lo voy a hacer porque me lo ordenan? ¿Lo voy a hacer por costumbre? ¿O lo voy a hacer por capricho o gusto? ¿No? Buscar la razón de nuestra conducta es la forma más auténtica de encontrar el valor propiamente de la libertad, ¿no? Encontrar las motivaciones por las cuales nosotros hacemos las cosas nos va a dar un panorama un poco más claro y más certero de qué forma voy a tomar una elección de una manera más pensada, ¿no? Y propone que existen tres motivadores, ¿no? Tres motivaciones básicas que nos pueden llevar a hacer lo que hacemos. Puede ser porque me lo ordenan, porque es algo que me están diciendo que tenga que hacer, algo que hago por costumbre, porque así me he acostumbrado a hacerlo, ya sea por un hábito repetitivo, ya sea porque así está condicionado en mi entorno social, ya sea porque así me lo han heredado de manera cultural, y la tercera es porque pues así me dio la gana hacerlo, porque me plació, porque tenía las ganas de hacerlo y no hay otra explicación más que eso, ¿no? La libertad es el poder decidir libremente sí o no y qué es el asunto, independientemente del que sea el asunto que le ocupa. Es decir, tú puedes agarrar y elegir de manera libre. Y la ética se ocupa justamente de ese asunto, de esta capacidad de poder elegir de manera libremente. La libertad es decidir, por tanto, perdón, la libertad es decidir, pero también es darte cuenta de que estás decidiendo, ¿no? Es decir, no nada más es decidir por decidir, sino aprender a decidir y darte cuenta que en el momento que estás tomando una elección, no te estás viendo coercionado, sino que tú tomas la elección de qué sí y qué no tomas. Entonces, una vez que ya comprendo por qué hago las cosas, si lo hago por costumbre, si lo hago por capricho, si lo hago porque me lo están ordenando, nos empezamos a dar cuenta de que existen razones por las cuales no deberíamos de hacer algunas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hago las cosas porque me lo ordenan, por ejemplo, debería yo estar pensando, el que me lo ordena sabe más que yo, tiene mayor autoridad que yo, tiene mayor conocimiento que yo, o por qué le hago caso. ¿Cuál es la razón por qué le hago caso? ¿Porque tengo miedo a un castigo? ¿Porque espero una recompensa? Aquí Fernando Sabater nos dice, pues no debería de ser así. La persona debería de actuar libremente no por esperar una recompensa o por tenerle miedo a un castigo, sino porque su sentido común actúa en busca del bien mayor. Es decir, busca que su hacer, busca que sus decisiones lo aproximen a un bien mayor, que lo aproximen a un camino que le dé satisfacción. Pero cuando hablamos del camino de la satisfacción, ahí es cuando se empieza a poner más empedrado el tema, porque decimos qué tipo de satisfacción, una satisfacción particular o general, una satisfacción material o espiritual, una satisfacción momentánea o duradera. ¿Qué tipo de satisfacción estoy buscando yo subsanar? Y ahí es cuando nos ponemos todavía más chinconcuenchones y nos empezamos a dar cuenta de que el camino todavía es más complicado porque tengo que distinguir lo bueno y lo malo, no solamente de las cosas que sirven versus para lo que fueron hechas, ¿no? ¿Por qué? Porque decimos que las cosas, para poder distinguir entre lo bueno y lo malo de manera material, podremos agarrar y decir que cierto objeto sirve si cumple su función, pero el ser humano, ¿para qué fue hecho? El ser humano no fue hecho para algo en particular. No tiene un solo propósito, sino que su campo de acción es muy amplio. Por lo tanto, el decir que un ser humano es bueno o malo versus el objetivo de qué está haciendo. Si es buen, puede ser buen carpintero, pero puede ser muy mal padre, ¿no? Puede ser muy buen futbolista, pero puede ser muy mala persona. Puede ser muy excelente persona, pero puede ser muy malo en su trabajo, ¿no? Son de esas personas que dicen, ay, es que sí es buena persona, pero es bien pensante. ¿No? Entonces, necesitas saber que lo bueno y lo malo ya no se vuelve tan fácil de poder distinguir, ¿no? Tenemos que profundizar más entre que lo bueno y lo malo no solamente está en función de el fin para el que son creadas las cosas y principalmente en el ser humano, que su campo de acción es tan grande. Determinar si algo es bueno o malo está en función
de para qué se utiliza, pero en el caso del ser humano, ¿para qué sirve? Entonces tenemos que saber que, por lo tanto, hay muchas formas de ser bueno en el ser hombre, en el hombre. Todo depende del ámbito en el que se mueva cada cual, ¿no? No hay una sola forma de ser bueno y tampoco no hay una sola forma de ser malo, ¿de acuerdo? Ahí es cuando tenemos que empezar a profundizar y darnos cuenta que por eso no alcanza el que uno actúe por recompensa y sanción. ¿Por qué? Porque entonces estarías actuando de manera ordenada. Y ahí ponemos el ejemplo. ¿Qué pasa de aquel soldado de Auschwitz que fue ordenado en asesinar judíos? Y él podría decir, yo actué en consecuencia a una orden, ¿no? Y a lo mejor fue el mejor soldado, pero ¿es la mejor persona? No, ¿sí? Cuando tú actúas por recompensa o por sanción, por miedo a un castigo o porque estás esperando recompensa, no necesariamente quiere decir que tu actor va a ser el más apropiado o el mejor. Tendríamos que ponernos en tela de juicio todavía el saber por qué estamos eligiendo lo que estamos eligiendo, ¿de acuerdo? Cuando actúas, cuando actúas por costumbre, estás dando por sentadas ciertas prácticas que ni siquiera han sido reflexionadas por ti. Solamente las haces porque las vas repitiendo conductualmente, porque la cultura, la sociedad, el entorno en el que te desenvuelves es, es de práctica común lo que haces. Sin embargo, no quiere decir que sea del todo correcto, ¿no? Por ejemplo, si una persona crece en un ambiente nocivo en el que el consumo de drogas es presente, en el que los vicios y la delincuencia se encuentra a la orden del día y se ve como un orden natural, la persona podría estar condicionada para poder creer que esa es la forma en cómo se debe de vivir y cómo se debe de ganar la vida, ¿no? Sin embargo, siempre va a tener la oportunidad de elegir no hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de su interior sabrá que de lo que está haciendo está mal y no porque lo practiquen de esa forma, él debe de practicarlo así, sino que siempre va a tener la oportunidad de corregir, de cambiar y de transformar, actuar de manera ética versus las circunstancias que se le vayan presentando. La ética lo que propone es justamente eso, actuar de manera pensante, estar consciente que todas tus decisiones que tomes las estás tomando tú, no las están tomando por ti. Primero lo que quiere es que caigas en cuenta que el que decide eres tú, el que va a decidir actuar va a ser tú y no puedes enajenar tu voluntad o no deberías enajenar tu voluntad de decisión o tu decisión a nadie, ni a un tercero, ni a un código, ni a leyes escritas de manera física en algún código o en alguna ley, solamente porque ahí están escritas, sino siempre debe de estar presente el criterio del sujeto para poder discernir entre lo bueno y lo malo, que va a ir cambiando versus la circunstancia, versus se vayan presentando las situaciones, y que por eso es importante que el ser humano se encuentre ávido de conocimiento para poder distinguir de manera efectiva entre justamente lo que es bueno y lo malo. Y por eso es que en El gigante Gargantúa de François Roubels nos dice que nos invitan a vivir como queramos, ¿no? Vive como quieras, ¿no? Haz lo que quieras. ¿Por qué? Porque justamente es eso, aquel que conoce lo que quiere es el que va a vivir de mejor manera. Pero aquí nos propone otro reto, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Qué es lo que realmente deseo? ¿Deseo tener una buena vida? ¿La buena vida en términos de qué? ¿De lo material o de lo moralmente correcto? ¿En qué estamos hablando de qué es una buena vida? Y ahí nos pasamos a los ejemplos que tuvimos más a la mano sobre Esaú y Jacob, sobre tomar decisiones de manera inmediata desde la perspectiva de la muerte, ¿no? Decir, hay que darle porque vida solo hay una, ¿no? Ya mañana Dios dirá, ¿no? Ya Dios proveerá. Es la típica expresión que uno toma cuando dice cuando está a punto de tomar una mala decisión, ¿no? Ya Dios proveerá, ¿no? Pero la realidad es de que uno tiene que siempre tener en cuenta las consecuencias de las decisiones que tome, de las acciones que tome. ¿Por qué? Porque el único que va a ser responsable y el que va a recibir las consecuencias a favor o en contra, pues va a ser el individuo que las haya tomado de primera instancia. ¿De acuerdo? Entonces,
Por eso es importante decir, hacer lo que quiera no refleja el solamente hacer lo que me plazca, sino hacer lo que verdaderamente es necesario para tener un buen vivir, que es lo que nos decía Fernando Sabater desde el principio. ¿Qué es tener un buen vivir? Es tener una vida con ética. Y para esto Aristóteles nos dice que una vida, un buen vivir, una vida con ética, es la vida del virtuoso, es una vida virtuosa, es una vida que se apega a los valores, una vida que se apega a la moral. Y solamente aquel que practica la moral, que practica lo bueno, va a poder seguir siendo bueno. Y aquel que practica lo malo, bueno, pues tendrá mayor tendencia a hacer lo malo y cada vez le costará más trabajo hacer lo bueno. No hay ninguna aproximación a una buena vida solamente en lo material. Si bien existen cosas que son necesarias para poder vivir, las cosas no te pueden dar esas cosas que el hombre necesita y que no son materiales, sino que provienen del hombre. Decíamos también que el hombre no solamente es hombre por su condición de nacimiento, es decir, por ser especie humana, sino que es un constructo cultural que está interactuando y se va construyendo y se va modificando conforme va creciendo y en el entorno en el que se encuentra. Por lo tanto, el sacar de la ecuación al sujeto y tratarlo como un objeto implicaría que tú no te construyeras ni te realizaras como un ser humano, porque ningún ser humano te podría tratar como un sujeto, como una persona. Te tratarían como objeto, algo para poder tener un fin, y eso no permitiría que propiamente el ser humano se sintiera desarrollado. Pero para poder desarrollarse propiamente en comunidad, tienes que estar bien desarrollado y en paz contigo mismo. Es decir, tú tienes que conocerte bien a ti, tienes que aceptarte bien a ti, tienes que conocer cuáles son tus principios y tus fines, cuáles son los valores que tienes para después comunicarlos y compartirlos con tu exterior. Para ello, el hombre debe de estar estudiado y ávido en reconocer lo que es virtuoso y lo que no lo es. ¿Y cómo se hace esto? Aristóteles nos dice, no está en códigos, no está en una ley escrita, está en la práctica propiamente. Una persona que practica la virtud será virtuosa. Una persona que lee sobre la virtud no es virtuosa. La persona que practica la virtud es virtuosa. La persona que practica la maldad es maldosa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero la persona que lee sobre la virtud y tiene conocimientos de la virtud, pero no los practica, en realidad no es una persona virtuosa. Los podrá estudiar, los podrá compartir, los podrá enseñar, pero si no los practica, en realidad no es una persona virtuosa. Aristóteles nos dice que por eso es que la ética no se puede encontrar en un código propiamente, en un sistema de leyes únicamente, sino que se tiene que llevar a la práctica en la vida diaria, en donde nos enfrentemos al hecho, donde tengamos que tomar la decisión y en donde debe de estar siempre propiamente el sentido común del hombre para poder ser bueno. Es decir, ser bueno, excelente, está en nuestras manos, pues nos hace buenos cuando hacemos el bien. Lo que nos hace buenos es hacer el bien. La ética no está en códigos, sino en el ir haciendo el bien concreto que se nos es asequible. Es decir, hacer lo bueno que puedo hacer, no hacer lo bueno que quisiera hacer, no hagas lo bueno que, o sea, no intentes hacer eso porque es que yo quisiera ser más bueno. No, pues no quieras, sé bueno con lo que puede ser bueno, ¿no? No intentes ser el más bueno de los buenos ni el más santo de los santos. Intenta hacer lo que realmente está en tus manos hacer, ¿no? Porque si no, pues en realidad no hay, no hay mérito en ello, ¿no? El otro día tuve una discusión un poco acalorada con mi hija porque estaba peleándome un permiso para poderse quedar más tiempo con su abuela en la Ciudad de México. Y yo le dije, y ella me sacó un argumento que me dolió mucho tener que refutárselo, pero ni modo, así le tocó. Dice, es que yo lavé la ropa de mi hermano y yo ya me puse a lavar mi ropa y eso tú no lo ves. Le digo, disculpa, mija, pero no te tocaba lavar la ropa de tu hermano. Yo te lo pedí. Yo te dije que lo lavara. No, nadie te pidió hacerlo. Lo que sí te pedí, no lo hiciste. Y el tema era que tenía muy malas calificaciones, ¿no? En la escuela. Entonces, eso es lo que realmente te toca. Eso es lo que realmente tienes que hacer. Y lo que no te toca, lo estás haciendo. Pero nadie te lo pidió y no hay mérito en ello. Y no te lo voy a aplaudir y discúlpame. Y es más, todo lo contrario, lo estás haciendo mal a tu hermano porque le estás levantando la flojera.
y lo estás haciendo que dependa de ti. Discúlpame, no. Y le dolió mucho y hasta mi madre lo hizo frente a mi madre y me decía, ay, es que la trataste muy duro. Le digo, con suerte y sí, pero es una realidad y es una realidad a la que todos nos vamos a enfrentar y más en la vida laboral. O sea, ¿cuántas veces no agarran y te dicen, sí, pero eso a ti ni te tocaba? Y perdiste 1 o 2 días o 2, 3 horas haciendo algo que no te tocaba o que no te pidieron y lo que sí te pidieron no lo hiciste. Entonces, ¿quién es el que está en falta? Pues tú. Y no puedes agarrar, irte a llorar al baño y decir, es que aquí no me valoran como empleado. Pues es que no hiciste lo que te pidieron, ¿no? Tienes que limpiarte tus lagrimitas, comprender que lo que hiciste no era lo correcto, no era lo que te tocaba y hacer lo que te toca. De la misma forma, ¿no? Hacer el bien que es posible estar, que está dentro de nuestras manos. No, con esto vamos a agarrar y nos vamos a convertir en un Batman o en un Spider-Man, ¿no? Para ir a luchar contra el crimen. No, hacer el bien dentro de lo que nos toca, lo que está dentro de nuestro campo de acción, de nuestra cancha. El esfuerzo ético se refiere concretamente a lo que practicamos. No se trata del dominio de ningún arte ni precepto, sino que los que actúan deben considerar siempre los que es oportuno. Es decir, que siempre debemos de estar presente, debemos de estar atentos, mejor dicho, de lo que podemos hacer. Siempre debemos estar muy atentos a qué sí podemos hacer bien dentro de lo que estoy haciendo, qué sí puedo hacer bien, qué podría yo, no descuidar en mi actuar, ¿no? Aristóteles nos dice, ese es realmente el arte del buen vivir, ¿no? El llevar una vida virtuosa y el no esperar que lo encuentre yo en un código, sino el encontrarlo propiamente en el día a día. Y esto nos deja un poquito más claro, creo yo, el tema de qué es realmente la ética, ¿no? Cuando queremos hablar de ética y encontrarla en un solo libro, pues comprendemos que realmente no la vamos a encontrar ahí, porque la ética es algo que podemos ver todos los días en la práctica diaria y que implica la distinción y el criterio de cada individuo respecto a distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es virtuoso y lo que no es virtuoso, entre lo que es moderado y lo que no es moderado, entre lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Pero ese ejercicio solamente lo puede hacer cada persona y no deberíamos de depender únicamente de verlo en un código o en una ley o en un escrito o en una autoridad o en alguien, porque desde el momento en el que lo estoy buscando de esa forma, ya estoy enajenando mi capacidad de elegir y esa ética ya no me pertenece en realidad, porque ya estoy actuando con base en otras cosas. Obviamente que hay éticas laborales o éticas en específico respecto a una práctica en específico que debes de cumplir, pero estamos hablando de una ética general. En este ejemplo que estoy poniendo, por ejemplo, la ética médica, ¿no? O la ética jurídica. Eh, Estamos hablando de prácticas en específico que hay que cumplir, pero siempre va a estar presente el criterio del individuo para poder tener actos éticos, apropiados y correctos. Hasta ahí. ¿Hay alguna duda? ¿Tienen algún comentario? Me gustaría escuchar a sus comentarios, sus opiniones, sus percepciones respecto a este tema que acabamos de tocar. Y si tienen algo que contribuir, me encantaría poderlos escuchar a cualquiera, pero los voy a escuchar. Si no ustedes hablan, yo los voy a elegir, ¿eh? Les voy a dar 30 segundos. Eso, eso, estimada Alicia, adelante. Ah, solo yo. Buenas Dele, noches. buenas noches. Bueno, Israel, eh, estoy como Chapulín Colorado. Ahora, ¿quién podrá defendernos? Porque nos tiene cada vez que nos da la clase, nos pone de cabeza. Así que muy bueno eso, porque nos pone a pensar. Claro. Ayer mi esposo tenía una caja ahí de herramientas nueva y yo lo Ujú, vi donde él la sacó y yo vi un montón de herramientas ujú, y yo lo vi que empezó a sacar una para una cosa, otra para otra. ujú. Entonces me quedé viendo y yo, qué curioso. Hay una caja de muchas herramientas. Unas Ajá, sirven para una cosa, otras para otra. Hay otras que ni siquiera sabía que existían o ok, para qué servían. Entonces, para mí este curso es eso. Ahí voy como una competencia, una carrera donde me puso usted una cuerda
y empieza a desatar ese nudo. Entonces, muy interesante, me gusta mucho porque, como le digo, lo pone a uno a analizar que lo que yo pensaba no es realmente lo que era, o lo que practicaba no era exactamente lo que yo pensaba que tenía que practicar. Claro. Entonces, es una palabra ética, eh, tiene su, tiene su mallilla ahí y entonces digo que es muy bueno. A mí me encanta este curso, pero como le digo, ahí voy con esa caja de herramientas averiguando para qué sirve cada una en la práctica del día a día. Me Muchas parece gracias. excelente tema, Alicia. Muy bien, me parece excelente. Y recuerden que este es una perspectiva, este es un ángulo, que a lo mejor no nos habíamos parado en ese ángulo para poder observar. No quiere decir que sea el único. Algo que yo he aprendido gracias al judaísmo, gracias a la Torah, ha sido que la verdad tiene muchos rostros, ¿no? La verdad tiene muchas perspectivas. Todo depende de qué perspectiva te pares. Pero todas ellas te van a mostrar un ángulo distinto de la verdad que uno no había visto. A lo mejor este es uno de muchos otros que podemos encontrar, ¿no? No es el único, es uno de muchos otros que podemos observar. Perfecto. ¿Quién más por ahí? Estimada Magali, la quiero escuchar. Buenas tardes o buenas noches a todos. Buenas tardes. Es bien interesante saber que estos grandes pensadores de la época de Aristóteles y Platón y todos ellos, pues fueron grandes pensadores también y que fueron, enseñaron y instruyeron sobre lo que era la ética, que es realmente vivir una vida virtuosa, como el estoicismo. El estoicismo enseña que, pues, enseñar una vida llena de, practicar una vida llena de virtud, Claro, mientras y yo pienso que está enlazada una con la otra, es como una gran cadena, que es una correcto. cosa te lleva a la otra, o sea, vivir una vida con ética, pues primeramente te forma tu carácter, hay una serie de consecuencias en la cual define tu carácter, define lo que tú eres. Yo digo que es como el diamante que lo vas puliendo poco a poco a través de las experiencias, porque las experiencias son las que te forman, es la que te van definiendo, definen tu carácter, definen tu perspectiva y a la misma vez va cambiando, porque somos personas cambiantes. A través de los años, pues no pensamos como pensábamos 10 años atrás, porque pues las vivencias y las experiencias de la vida son las que entonces van formando y cambiando aún tu propia ética, porque para lo que Ujú. llamaban antes era bueno, pues ahora, ahora es malo. Pues por lo tanto, es como tú dices que la verdad la podemos ver de ángulos distintos, de perspectivas diferentes, y es muy cierto, es muy cierto. Todo, yo diría que todo en la vida es hasta relativo, Correcto. ¿verdad? Depende de muchas cosas, de cómo tú vas creciendo en la vida, de cómo tú te vas puliendo, de todos los conocimientos que tú vas adquiriendo a través de los años, pues es lo que realmente te va definiendo como ser humano, como gran practicante de la Torah. Correcto. Que pues la ética, pues yo digo que el gran libro de ética es la Torah. Correcto. Tú Muy sabes, bien. la Torah está llena de éticas Ujú. morales, de éticas prácticas en las cuales nuestros antecesores, no son antecesores, los padres del principio, pues no, cometieron montones de errores, Ujú. faltaron a la ética y cómo pagaron las consecuencias por sus errores. Pues, ¿verdad? Correcto. Que de ellos pues podemos aprender, ya ellos caminaron, recorrieron ese camino y nosotros pues individualmente lo vamos a ir recorriendo de acuerdo a nuestras expectativas de vida. Perfecto. Pero entiendo que cada día debemos ser mejores, que cada día vayamos puliendo nuestro carácter, pero asimismo, mientras más nos acerquemos al invisible, ¿verdad? Al eterno. Él es el que nos va a dirigir hacia esa ética santa y moral que es la de nuestro creador, ¿verdad? Perfecto. Él es el que va formando, él es el que define lo que es correcto, pero él lo escribe en el corazón y en la mente. Tú sabes, Correcto.
son cosas, ¿verdad? Que quizás la gente no cree que es así, pero mientras más tú te vas acercando, es como cuando tú estás en una cueva, estás en la oscuridad y te alumbran con una linterna, te deja ciego, pues así mismito es, mientras más tú Ujú. te acerques al Eterno, mientras más, pues más te vas quedando ciego, pero cada vez que vas caminando al lado de esa luz, pues vas a poder ver tus propios errores y puedes ver el verdadero camino. Así que Perfecto. yo creo que esto es un gran curso en el cual pues podemos realmente ver las perspectivas correctas de lo que es la ética y que la ética del arte del buen vivir. Porque El arte. si tenemos eh, el ser sabio, pues te lleva a esa ética del buen vivir. Muy bien. Entonces te digo que todo va enlazado una cosa con la otra. Excelente. Y ahora veo las perspectivas de Platón, de Aristóteles, lo veo antes cuando estaba en el cristianismo, eso era satánico. No puedes escuchar esos filósofos porque todo era malo. Y no es así. Dios puso a esta gente ahí con un propósito para que fuera enriqueciendo De hecho. este, y fuera de época. Enriqueciendo la historia para nosotros poder hoy día ir a ese tiempo que era tan falto de, de tecnología. Sin embargo, qué grandes pensadores, ¿verdad? Que todavía utilizamos su fuente de sabiduría para poder el vivir hoy y poder aprender de esa Y eso que filosofía. menciono ahorita es muy importante porque justamente el día de hoy vamos a abordar un hilo conductor que nos en este discurso, en esta historia que vamos a buscar de del concepto universal, vamos a llevar un hilo conductor hasta una época de la humanidad que habla justamente de algo que ha impactado importante a nuestro tiempo y que sigue estructurando nuestro sistema político y legal de la actualidad. Pero muy buenos comentarios, estimada Magali, muy No, bien. no me veo Israel, pero estoy Ah, aquí. ok, sí, Tengo que ahí sí le veo los brazos, ahí está ya. Es por el, Sí, qué bueno. Perfecto, sí. Excelente, muy excelente todo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Estimado Moisés, adelante. Buenas noches, Shalom, Shalom. Eh, no recuerdo si era con el principio del Pirkei, la palabra Mishnah. No recuerdo si era la palabra Neshama. O sea, que son las mismas letras, pues. Ujú. Que Sí. es decir, que la Mishnah es el alma de la Torá. Ujú. Y así esta clase me hizo un gran clic cuando por lo menos mencionó. Todavía le sigo dando vueltas. Cuando mencionó sobre por qué hago las cosas, porque es una línea muy delgada entre eh, no hacerlo por religión, por costumbre, y hacerlo verdaderamente porque es lo bueno, porque es lo correcto. Ujú. Pareciera, es más, se podría hasta confundir, pero es verdaderamente lo que lo diferencia es ese cambio de intención, ya no hacer algo simplemente, bueno, no, sí, porque el rabino dijo, o Ah, porque, o porque la Torah lo dice, porque incluso yo me cuestiono, ajá, y porque entonces, es lo que yo quiero hacer, pero cuando yo no tengo ganas de ah, rezar o de querer guardar algo, ajá, entonces no lo voy a hacer y estoy exento. ajá, No, porque no necesariamente para hacerlo bueno tengo que tener siempre ganas. ujú, Entonces, como mencionaba usted, esa práctica, ese estudio nos va cada día ayudando a dibujar mejor esa línea, a darle más alma a nuestro criterio, a nuestra práctica de Torah. Y entonces me parece en verdad muy interesante. No lo había, en verdad nunca lo había pensado así, pero yo dije, wow, o sea, es una línea muy delgada, pero es ujú, interesante diferenciarla, o sea, despertar esa conciencia de empezar a hacer las cosas verdaderamente, además de que lo digan los rabinos y lo diga la Torá, que es muy bueno, también ujú. porque uno empiece a elegirlo por uno mismo. Porque Por- como mencionaba usted, no es lo mismo, no sé, usted que está allá en México y se puede presentar la misma situación que conmigo, o inclusive
o a usted o a mí se nos presenta la misma circunstancia por una segunda vez, pero nuestra decisión podría cambiar y aún así podría ser correcta, porque un Ujú, pequeño detalle hace la diferencia. es Y correcto. esto me gustaba, pues, o sea, la invitación Ujú. a cada día poder eh, saber elegir, saber pensar y cada día hacerlo de una manera más consciente. Perfecto, estimado Moisés, muy bien. Fíjese que usted también acaba de abordar algo bien importante que me parece importante subrayar y es el tema de, si bien las cosas que vienen o que se nos han enseñado, que hemos aprendido en estos ya, por lo menos por los que llevamos 5 años de fundación aquí y que hemos tenido una historia grande con varios rabinos, hemos aprendido como que cuando empieza un niño, ¿no? El papá y la mamá te dicen qué hacer y qué no hacer, ¿no? Qué es bueno y qué es malo. Y está bien, en un cierto momento está bien porque tú no tienes ese criterio, ¿no? Lo malo es tener 36 años y seguir con mamá y papá y decirle, ¿está bien o no está bien? O que te tengan que mandar a hacer las cosas. Eso es lo que está mal, ¿no? Y eso es justamente en el punto en el que nos encontramos ahorita, ¿no? En un momento fue apropiado, en un momento fue bueno, en un momento fue correcto y ahora nos toca andar solos, nos toca empezar a tener ese ejercicio de discernimiento, ¿no? En un momento es el momento apropiado porque no tienes ese criterio, porque no tienes esas herramientas para poder tomar esas decisiones, pero estamos llegando a una madurez en la que es necesario que tomemos las riendas de esas decisiones. Porque si no, entonces nosotros somos, y lo digo fuerte y claro, y lo digo por mí también, somos el problema y replicamos el sistema religioso en ¿no? En este sistema de enseñanza. ¿Por qué? Porque buscamos que nos sigan diciendo qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Porque yo no me siento seguro de cómo decir o cómo hacer las cosas. Y la realidad es que el judaísmo, yo entiendo que el judaísmo tiene un mensaje precioso para la humanidad. Tiene un mensaje de liberación, tiene un mensaje de crecimiento, pero depende de uno que lo comprenda apropiadamente y que lo ejecute y que lo practique apropiadamente con el discernimiento, con el criterio apropiado, ¿no? Me parece eso Eh, importante rescatar. Sí. y otra cosa que quería mencionar, que se me vino a la mente con lo que usted estaba mencionando en este momento. Si no mal recuerdo, estaba estudiando, leyendo un poco del modelo de decisión racional y mencionaba algo que decía que normalmente el ser humano los riesgos o las decisiones en sí las aproxima mucho o a cero o máximo a uno. Pero es porque por ese miedo y es instintivo, biológico, de no querer pensar, de no Mm, querer hacer todo el proceso y ver qué es lo que conlleva. Inclusive se me vino a la mente la decisión de Israel cuando estaba con el profeta Samuel, mm, que estaba el Señor simplemente con ellos y no, o sea, ellos querían un rey, porque querían mm, evadir esa responsabilidad delante de Dios, o sea, bueno, mm. que otro más lo haga. Y es esa Nah, naturaleza humana con la que hay que luchar, pues, de hacerlo mm. nosotros mismos. Exacto, muy bien, excelente también. La responsabilidad de tomar nuestras decisiones en las manos y hacernos responsables de las consecuencias, ¿no? Excelente, qué bueno, me da gusto que vayamos entendiendo esta primera parte del curso. Me alegra que vayamos bien, creo que hemos aterrizado bien el concepto de ética y hemos rescatado esto que es muy importante para el curso y principalmente porque en el curso, al abordar el libro de Ética Universal del Rafael, vamos a poder comprender de una forma distinta lo que creíamos que ya teníamos claro, ¿no? Y que nos va a ayudar a comprender todavía mejor. Ok, el día de hoy aunque ya tengo un poquito avanzado el tiempo, voy a hacer las primeras aproximaciones al siguiente concepto que queremos estudiar, que es la universalidad. La universalidad. Ya hablamos de ética, ya hablamos de que la ética tiene estas características, cómo podemos aproximarnos a ella. Ahora vamos a aproximarnos al término universal. Cuando hablamos de universal, pues inmediatamente nos evoca algo que es general, ¿no? Que es para todos, que está en todos lados, que aplica igual para todos, ¿no? Por ejemplo, uno dice control universal, dices, voy a ir a comprar un control universal. ¿Qué quiere decir eso? Pues que va a servir para todas las teles, ¿no? Que ya se me rompió el de la LG, pero este que es universal va a servir para LG, Samsung,
Panasonic, HBO, la que quieras, ¿no? Aplica y te sirve para todos. Eso es lo universal, ¿no? Una llave universal. Ah, pues la llave universal es justamente porque te va a ayudar a apretar todo tipo de tuercas, ¿no? Aunque a veces no es cierto, como que no agarra todas, pero sí, esa es la idea, ¿no? Que te sirva para todas las tuercas apropiadamente, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de lo universal, estamos hablando que es algo genérico, que es algo para todos, que es algo que debe de aplicar igual para todos, ¿no? Pero cuando estamos hablando de la universalidad en términos del hombre, ¿a qué nos estamos refiriendo? A este tema de especie únicamente, a que el hombre es universal porque es universal como especie, es decir, como hombre. ¿No estaríamos viéndonos un poco limitados en ese aspecto? Yo no me voy a aventurar mucho ahorita en otros conceptos que no domino porque no quisiera cometer errores, pero sí voy a tratar de citarme respecto a al aspecto de universalidad que estamos abordando en este curso, que es justamente de valores y ética y derechos. Me voy a ir a una fuente que considero que es la más apropiada en este momento, que habla justamente de la universalidad del hombre, que es las Naciones Unidas. La primera institución mundial que habla sobre el principio universal del hombre en términos legales en la época moderna son las Naciones Unidas. Pero, ¿qué son las Naciones Unidas? Vamos a hablar un poco de ellas. Las Naciones Unidas surgen cuando la Segunda Guerra Mundial estaba a punto de terminar en 1945. Las naciones estaban en ruinas y el mundo quería paz. Esto lo estoy leyendo directamente de la página de las Naciones Unidas y se los voy a compartir el link en el grupo para que puedan ustedes estudiarlo más a fondo. Dice, las naciones estaban en ruinas y el mundo quería paz, y representantes de 50 países se reunieron en San Francisco en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional del 25 de abril al 26 de junio de 1945. Durante los siguientes meses, procedieron a redactar y luego a firmar la Carta de la ONU, que creó una nueva organización internacional, las Naciones Unidas, que se esperaba evitar otra guerra mundial como la que acababan de vivir. 4 meses después de la finalización de las conferencias de San Francisco, las Naciones Unidas empezaron a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la carta fuera ratificada por China, Francia, la Unión Soviética, el Reino Unido, los Estados Unidos y la mayoría de los signatarios, es decir, de los demás países que firmaron. Al día de hoy, son a 77 años más tarde de esta firma, las Naciones Unidas siguen trabajando para mantener la paz y la seguridad internacional, brindando asistencia humanitaria a quienes la necesitan para proteger los derechos humanos y defender el derecho internacional. Aquí está el tema principalmente. Las Naciones Unidas es esta organización internacional que no solamente regula o crea estrategias de seguridad mundial y también de seguridad alimentaria, porque si ustedes se meten a la página de las Naciones Unidas, tiene muchos apartados que hablan sobre estadística alimentaria, que también es preocupante, ¿eh? Déjenme decirles que es un tema muy preocupante, que los invito a que lo investiguemos. ¿Cuánto está la producción de granos a nivel mundial? ¿Cuál es la proyección de consumo en los próximos 10 años? ¿Y cuál va a ser el destino del mundo a través de, si no modernizamos el campo o moderamos los consumos innecesarios de semillas? Es importante que nosotros vayamos viendo eso, pero no es el punto ahorita. El tema aquí está en que las Naciones Unidas brindan la primera base de lo que conocemos nosotros como derechos humanos. Cuando nosotros empezamos a hablar de universalidad, estamos hablando de seres humanos y primero lo que hablamos es como especie, ¿no? Todos somos hombres porque todos somos seres humanos porque somos de la misma especie. Pero ya veíamos nosotros en el tema de la ética que el solo ser de la misma especie no alcanza para llamarte un hombre completo, para decirte un ser humano completo. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser social y su construcción es cultural, es decir, que se encuentra inmerso en una sociedad, en una dinámica social que lo construye y él construye a su vez, es decir, que es un proceso de ida y vuelta, ¿de acuerdo?
no solamente por ser hombre, ya puede decirse, no solamente por ser humano, quiere decirse que es un hombre en realidad, hombre o mujer. Voy a traer el ejemplo de Tarzán, ¿no? Él era ser humano, pero en términos propiamente era un hombre. Pues no, según en la literatura, él era una bestia, ¿no? Era un animal como criado entre bestias y por lo tanto se comportaba como una bestia, ¿no? Caminaba en cuatro patas, tenía conducta animal, a pesar de que su inteligencia le permitía generar herramientas distintas a las que los animales podían crear y sus pulgares contrarios le permitían la invención de mejores herramientas y la sujeción de otros tipos de materiales. No tenía propiamente la característica del ser humano, un lenguaje desarrollado, ¿no? Una comunicación con un sistema de códigos como el que tenemos nosotros. Por lo tanto, el ser humano no te hace hombre, sino que te construye la sociedad, el entorno en el que te encuentras. Es un constructo cultural, te construye y lo construyes de manera simbiótica, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de algo universal. Estamos hablando de algo que atañe propiamente a todos los individuos, independientemente de su raza, de su sexo, de su origen étnico, de su color, de su religión o de su idioma. Los derechos humanos son partes inherentes de todos nosotros y parten de un principio de universalidad. Y el primer organismo internacional que avala o reconoce estos derechos humanos son las Naciones Unidas. Fíjense por qué les dije, desde el principio de la clase les dije, vamos a empezar a ver un poco de derecho internacional y vamos a ver la historia de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esta universalidad, tiene que ver con esta parte de hacia dónde vamos con el concepto universal. Ya vimos cómo surgieron las Naciones Unidas, pero entonces, y ya vimos que las Naciones Unidas son las primeras que adoptan el término de proteger los derechos humanos y defender el derecho internacional. Pero, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos, esto igual viene en la página de las Naciones Unidas, son parte inherente de todos nosotros, independientemente de nuestra nacionalidad, sexo, origen étnico, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Varían desde los más fundamentales, el derecho a la vida, hasta los que dan valor a nuestra vida, como los derechos de la alimentación, la educación, el trabajo, la salud y la libertad. La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, fue el primer documento legal en establecer la protección universal de los derechos humanos fundamentales. Otra vez, aquí tenemos el concepto universal, es decir, que considera a todos los seres humanos del planeta, independientemente de su raza, color, sexo, etnia, género, etcétera. Cumplió 70 años en 1918 y sigue siendo la base de toda ley internacional de derechos humanos. Está compuesta por 30 artículos que ofrecen los principios y los bloques de las conservaciones de derechos humanos, tratados y otros instrumentos jurídicos actuales y futuros. El principio de universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del derecho internacional. Un principio de universalidad. ¿Y cuál es el principio de universalidad? Que todos tenemos el derecho a gozar de los derechos humanos. El principio de universalidad es que todos tenemos el derecho de tener derechos, ¿sale? Todos, ¿no? Pero no derechos perrunos, no derechos caninos, no derechos gatunos, derechos que humanos, ¿sale? Todos tenemos el derecho a gozar de los derechos humanos. Este principio, como se reclamó primeramente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se repite en numerosas convenciones, declaraciones y resoluciones internacionales de los derechos humanos. Los derechos humanos son
inalienables. ¿Qué quiere decir esto? Que no deberán suprimirse a excepción de situaciones concretas y conforme a un procedimiento adecuado. Como por ejemplo, el derecho a la libertad puede restringirse si una persona es declarada culpable de un delito por tribunal de justicia y por lo tanto tiene que pagar su condena en prisión. Es la forma en cómo podría perder el derecho a la libertad, ¿no? Debe de ser, los derechos son indivisibles e interdependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden ser separados y que dependen el uno del otro. Todos los derechos humanos son interdependientes e indivisibles. Esto significa que en conjunto, en un conjunto de derechos no se puede disfrutar plenamente sin los otros. Por ejemplo, avanzar en los derechos civiles y políticos facilita el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. De igual modo, la violación de los derechos económicos, sociales y culturales pueden redundar negativamente en muchos otros derechos. Debe de ser equitativo y no discriminatorio. Dice que el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Todos los seres humanos, ojo con esta frase, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La ausencia de discriminación establecida en el artículo 2 es lo que garantiza esta igualdad. La no discriminación trasciende todo el derecho internacional de derechos humanos. Este principio está presente en los principales tratados de derechos humanos. Asimismo, supone el tema central de dos instrumentos fundamentales: la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Según las Naciones Unidas, ¿qué nos hace universales? Ojo, no voy a basarme en términos biológicos, que también podríamos tener algunos, pero yo no los domino. Me voy a basar en lo que dicen las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que nos hace universales? Que todos tenemos derecho. ¿Y que todos tenemos derecho a qué? A tener derechos humanos. ¿Sale? Eso es lo que nos hace universales. Ok, vale. Pero ¿de dónde viene esta idea? ¿Qué son los derechos humanos propiamente? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cuál es el origen? Mi esposa siempre me critica a mí porque siempre me dice: a ti te encanta el origen del origen, y te hace uno una pregunta y siempre te vas al origen del origen, no puede ser concreto. No, no puedo, lo siento. Me encanta buscar el origen del origen. Y entonces me pregunto, ¿a quién se le ocurrió este tema de los derechos humanos? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es propiamente el origen de los derechos humanos? Bueno, pues realmente los derechos humanos se pueden entender como una evolución de algo llamado derecho natural. Los derechos humanos en la actualidad pues tienen un origen, no tienen una raíz o un origen propio como tal. Sin embargo, se pueden conceptualizar como una evolución del derecho natural, en donde seres humanos, por el simple hecho de serlo, nacen, ¿qué? Libres e iguales en dignidad y derechos. De nuevo, otra vez esta frase. Nacen iguales en qué? En dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Ahí le agregamos otros conceptos. Primero, evolucionamos o cambiamos el tema del derecho humano a un derecho natural. Es decir, es algo que es natural, que no te lo ganas, simplemente ya viene contigo desde el momento en el que naces. Ese es el derecho natural. Y el derecho natural es que el ser humano nace libre y en igualdad de derechos y dotado de razón y conciencia. Ya le agregamos aquí otro concepto: la razón y la conciencia. Y derivado a que posee esta razón y conciencia, debe de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Poseen derechos y libertades sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política
o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Para llegar a ello, el concepto de derecho humano evolucionó primero de la concepción del derecho como una norma para regular la conducta externa del hombre en sociedad y después como derechos propios de la persona. Es decir, que el concepto de derecho para derechos humanos no trata de normar la conducta del hombre, sino no trata de normar su conducta externa del hombre hacia afuera, sino más bien de respaldar lo que a él le asiste desde el interior, solamente por ser un ser humano, ¿sí? Ojo que aquí viene la reflexión. Han de decir, Israel, ¿para qué me sacas este rollo? ¿De dónde sacas tanta cosa, tu hombre? Aquí viene la reflexión, ¿sale? El derecho, cuando queremos hablar de universalidad del hombre, nos tenemos que ir a la primera institución que habla de manera legal sobre la universalidad del ser humano, que son las Naciones Unidas, en la cual avala legalmente los derechos humanos. Y los derechos humanos son que la evolución de algo concebido como el derecho natural. ¿Y el derecho natural qué es? Pues esta concepción de que los seres humanos nacen libres e iguales y dotados de razón y conciencia, de manera general, ¿sí? El ser humano nace libre e igual, dotado de razón y conciencia. Y este derecho humano, que se refleja en estas cualidades que el ser humano tiene desde que es ser humano, nos hace universales. Entonces podríamos decir, es apropiado decir que lo que nos hace universales es que todos los seres humanos somos libres e iguales y que contamos con razón y conciencia. Pero ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene esta idea de que el hombre nace libre y es igual y está dotado de razón y conciencia? Porque si nos vamos a la época de Luis XV, así no vivía. Si nos vamos a la época de las monarquías más antiguas, así no era. ¿En dónde, en qué punto de la historia surge esta idea de que el hombre es libre e igual y está dotado de razón y conciencia? Esta idea del derecho humano o del derecho natural nace propiamente de un movimiento en la historia llamado Revolución Francesa. La historia de los derechos humanos está ligada a la historia de la humanidad y se remonta propiamente a la historia de la Revolución Francesa en 1789. La Revolución Francesa proclama el derecho de los derechos del hombre y del ciudadano, que reconoció los derechos humanos como derechos de resistencia al poder. Las ideas de libertad e igualdad de los seres humanos fueron fundamentales en los acontecimientos históricos de los siglos XVIII y XIX. Y ustedes dirán, ¿y esto cómo impacta nuestra historia? Pues gracias a la Revolución Francesa es que muchas revoluciones se vinieron dando a partir de ella. Inmediatamente después se dio la revolución en Estados Unidos. Y nosotros, como país México, fuimos influenciados por este movimiento revolucionario que llegó a México para poder proclamar la independencia de México. Porque también México venía de un estado, ¿qué? Monárquico. Éramos una colonia de la corona española. Por eso se llamaba antes la Nueva España. Y Estados Unidos era Nueva Inglaterra, porque era parte de la corona inglesa. Este movimiento de revoluciones que se dieron en los siglos XVII y XVIII, ¿de dónde proviene? ¿Cuál es el origen de esto? ¿Por qué de repente todos dijeron, ya estoy hasta el cogote de que me traten así?
y voy a cambiar. ¿Es un acto de la casualidad? En realidad no. La Revolución Francesa está inspirada o tiene como fundamentos la libertad, la igualdad, la fraternidad, así como los principios de la Ilustración. Los fundamentos de la Revolución Francesa fueron la libertad, la igualdad y la fraternidad, así como los principios de la Ilustración. ¿Cuáles fueron las causas de la Revolución Francesa? La falta de libertades individuales, la pobreza extrema, la desigualdad, el gobierno despótico y el poder del clero por encima de la aristocracia. Los objetivos de la Revolución Francesa fue desmantelar el antiguo régimen y crear una nueva sociedad. Basar la sociedad en, en un sistema de principios que provenían, perdón, del movimiento llamado la Ilustración. Las aportaciones de la Revolución Francesa fue justamente la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la instauración de una constitución, la abolición de los privilegios de la nobleza y el clero. Inició el nacionalismo para dejar a un lado los temas de la corona y los imperios. Se comenzó con la consolidación del poder de la burguesía y reemplazó el feudalismo por el sistema capitalista. Fíjense lo que vino a traer la Revolución Francesa. Esta revolución trajo las bases de la sociedad que hoy conocemos como el mundo capital y los principios de libertad y de justicia, que tienen que ver con el derecho natural del hombre, que tienen que ver con ese sentido de universalidad. ¿Por qué traigo todo esto a cuenta? Porque la Ilustración fue el movimiento cultural e intelectual surgido en Europa en los siglos XVII y XVIII. Fue el movimiento ilustrado el que impulsó, el que motivó, el que proveyó de ideales y de pensamiento lógico racional a los filósofos de la época para impulsar escritos que llevaran a cuestionar la naturaleza del ser humano y su condición actual de gobierno. Y esta transformación de pensamiento nos sentó las bases del principio de universalidad del hombre. Es decir, que es gracias al movimiento de la Ilustración, gracias a la Ilustración, que nosotros concebimos lo que hoy conocemos como derecho natural o derechos humanos y qué es lo que nos hace universales. El movimiento ilustrado sostenía que el uso de la razón debía ser la base del pensamiento y que a partir de la observación se podía conocer la realidad de manera clara. Estas ideas inspiraron grandes cambios en la cultura, la política, la economía y las sociedades de la época. El pensamiento ilustrado cuestionaba todos los aspectos de la realidad, en especial aquellos que se presentaban como verdades absolutas. ¿Les parece esto algo familiar? Ya lo hemos escuchado nosotros antes, ya hemos hablado esto de observación y preguntas, ya hemos hablado nosotros de cuestionar la realidad y destruir los dogmas. ¿No les parece algo familiar? Quiere decir que no estamos descubriendo el hilo negro, ¿eh? Nos estamos conectando con algo que ya había sucedido, pero como que nos dieron apio, nos dieron opio y ¡pum! Nos dormimos.
Aquellos que, dice, el pensamiento ilustrado cuestionaba todos los aspectos de la realidad, en especial aquellos que se presentaban como verdades absolutas, los dogmas religiosos y los principios que organizaban la sociedad y la naturaleza. Los ilustrados consideraban que a través del estudio y la observación se podía conocer la realidad de las cosas. Los intelectuales de la ilustración utilizaban los términos luz, vinculado al pensamiento racional, y oscuridad, vinculado al pensamiento religioso, para definir distintas formas de entender el mundo. ¿Les hace clic esto? ¿Les hace clic esto? ¿Dónde hemos escuchado la palabra or, la palabra luz y los conceptos importantísimos y muy interesantes que tiene la Torah respecto a su definición de la palabra luz, or? Esto es algo que me parece importante de rescatar, para definir distintas formas de entender el mundo. Por esta razón, el siglo XVIII, que fue la época de auge de este movimiento intelectual, es conocido como el siglo de las luces. El movimiento ilustrado se extendió por toda Europa, especialmente en las burguesías y parte de la aristocracia, a través de los medios impresos y las reuniones sociales. También fue difundido por intelectuales y divulgadores que escribían sobre ciencia, filosofía, política y literatura. Sus principales características fueron el cuestionamiento de las verdades establecidas y la promoción del cambio y el progreso como valores fundamentales. Su contexto histórico estuvo marcado por el auge de las monarquías absolutas en Europa, con una sociedad estamentalmente dividida entre nobles, clero y comunes. Sus principales representantes fueron René Descartes. Descartes, seguro han escuchado de él, que es el de pienso, luego existo. Francis Bacon, que no sé si recuerdan que lo citamos en el libro de Ética para Amador. Francis Bacon lo citamos en estos valores fundamentales de la ética. Immanuel Kant, padre del positivismo también. John Locke, Lavoisier, Jean-Jacques Rousseau, a él le debemos el libro de El contrato social. David Hume, que también lo citamos en el libro de Ética para Amador, y Montesquieu. Sus ideas políticas se centraron en la soberanía popular y el contractualismo. En economía se debatió sobre el origen de la riqueza, lo que dio impulso a corrientes como la fisocracia y el liberalismo económico. Sus principales consecuencias fueron el surgimiento del despotismo, ilustrado en algunas monarquías europeas, la Revolución Francesa, el crecimiento de las ciencias y la transformación de la mentalidad popular mediante la difusión de obras ilustradas en diversos ámbitos sociales. De manera general, ¿por qué traigo yo todo esto a cuenta? Aquí voy a aterrizar esta parte. Porque es a través del pensamiento, es a través de la observación y las preguntas y la reflexión que caemos en cuenta de qué realmente hace al ser humano universal. Y en el movimiento de la ilustración, la razón y la conciencia fueron las bases que dictaron el pensamiento. Recuerden que el movimiento de la ilustración es post la época medieval. Y la época medieval es un proceso de la historia, es una etapa en la historia en la que había lo que se llamaba la época del oscurantismo, donde el sistema de explicaciones del mundo era mitológico, era religioso, era de dogmas. No había respuestas claras. Se creía que la Tierra era plana, ¿no? Y quien pensara en contra del sistema religioso hegemónico era colgado, ¿no? Y la ilustración es el momento en que las aguas superiores descienden a las aguas inferiores y viene ese conocimiento adquirido por voluntad. Bueno, aquí esto ya es una acepción mía, aprendida de la Torá. Los sabios de la Torá dicen que el movimiento de la ilustración es justamente cuando existe esta aproximación de las aguas inferiores a las aguas superiores. ¿Qué son las aguas inferiores? El conocimiento del hombre
que se aproxima a más allá de la materia, que se aproxima al conocimiento de más allá de lo físico, al conocimiento de la espiritualidad. Aunque las aproximaciones que se lograron hasta esa época fue únicamente llegar a la razón y la conciencia. ¿Qué son la razón y la conciencia? ¿Qué son la razón y la conciencia? ¿De qué nos están hablando en el movimiento de la Ilustración? Porque esta es la clave de lo que, se los digo yo desde ahorita, ¿eh? Y de algo que yo en particular es mi anhelo. Creo que esta es la clave con la cual podemos llevar las 7 leyes universales a las Naciones Unidas y colocarlas en la categoría de derechos naturales. Estoy hablando de algo ya legal. No estoy hablando de cuestiones religiosas ni de creencias. No estoy hablando de instituirlos como parte de los derechos, a la misma categoría de los derechos naturales universales. Y la clave está en entender qué es la razón y la conciencia. Y para ello vamos a hablar la siguiente. Vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy y vamos a la próxima clase a dar claridad a estos dos conceptos sobre la razón y la conciencia que el movimiento ilustrado trajo como un derecho natural del ser humano y que con suerte nosotros podemos elevarlo más a su nivel. Según yo lo he estudiado, se quedaron a un escalón, pero creo que hemos llegado al momento de ponerlo, conectar al siguiente escalón. Con ayuda del cielo, espero que así se pueda, pero vamos a desarrollar esta idea en la próxima clase. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo hasta ahí el día de hoy. Ya son casi las 8 de la noche, nos extendimos bastante, pero Baruch Hashem creo que fue una clase bastante interesante. Vamos a dejarlo hasta ahí el día de hoy. Voy a subir la clase en el canal de YouTube para que para los que no pudieron entrar, bueno, la puedan ver y nos veamos la próxima semana con este nuevo tema. Les deseo todo lo mejor. Muchísimas gracias a todos por haber ingresado a la sala. Como siempre, para mí es un gusto el poder estar con ustedes y con ayuda del cielo nos vemos el próximo fin de semana. Muchas gracias a todos y shalom, shalom. Buenas Shalom, noches. Shalom, shalom a todos. Shalom, gracias. shalom. Gracias, don Israel.